Dios le bendiga, hermanos, bienvenidos a la presentación de la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Hoy nos toca hablar sobre otro atributo más que tiene nuestro Dios. La semana pasada estuvimos abarcando la predicación, la justicia de Dios, un atributo que tiene que ver con su título. En hebreo sería Jehová Sidkenu, es decir, Dios juez, Dios justo, Dios nuestra justicia o Dios de justicia. Otros lo dirían como Yahvé en vez de Jehová, Yahvé Sidkenu. Esta palabra Sidkenu tiene que ver con justicia y viene del hebreo. Es una de las formas de la manifestación del carácter de Dios entre muchas otras manifestaciones de su nombre. Y vamos a ir hablando sobre los términos hebreos para ir comprendiendo el significado de ese carácter que el Señor tiene. Y así que nos toca hoy hablar de otra de las manifestaciones del carácter de Dios, que es el Dios o la manifestación como el Dios todopoderoso. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve para entender quién es Dios y nos sirve obviamente para poder ahondar un poco más sobre el carácter que Dios tiene. De tal forma que cuando usted estudia, repasa estos mensajes, usted va a estar en una mejor posición para poder profundizar más su adoración. Usted va a estar en una mejor posición para poder mentalizar con su mente, pero interiorizar en su corazón, en su espíritu, lo que su nombre significa, lo que Él como persona es, lo que Él es como en su carácter, en su forma de ser, cuáles son sus cualidades y sus atributos. Así que vamos a empezar con el versículo correspondiente a Éxodo capítulo 6 del 2 al 3, que dice así: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Empecé con este versículo por estos dos versículos, el 2 y el 3 del capítulo 6 de Éxodo, porque en estos dos versículos aparecen dos nombres. El primer nombre es Jehová, que con ese nombre no se dio a conocer a Abraham, a Isaac y Jacob. Y el segundo nombre es Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, que fue con ese nombre que se dio a conocer a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios se va a conocer como Jehová con Moisés. Hasta ahí fue cuando Dios se manifestó como el Dios Jehová. Y ahora vamos a hablar un poco más al respecto de eso. En hebreo, Dios omnipotente es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Entonces, Dios se da a conocer a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. ¿Qué pasó antes de Abraham? ¿Cómo se dio a conocer bíblicamente, al menos en los escritos? Como el Elohim, como un nombre que significaba Dios. Como decir en español Dios, pero con la D mayúscula, porque es el Dios real, es el único Dios. Pero así como decimos Dios, Elohim, que sería en hebreo, podríamos decir Elohim a un Dios falso también. Podríamos decir Elohim a cualquier tipo de Dios, de madera, de yeso, un Dios inútil, o simplemente es una palabra para referirse a alguien
que le podríamos atribuir alguna divinidad. Así que cuando hizo la creación en Génesis capítulo 1 y vemos el relato de Génesis, lo que está escrito en la Biblia hebrea, en el original, es Elohim cuando se habla de Dios. Y cuando Dios comienza a hablar con Abraham, Isaac y Jacob y trata con ellos, ahí se manifiesta como el Dios omnipotente, es decir, El Shaddai. Cuando digo él, no es en español, esa palabra él es hebrea. Y cuando digo Shaddai, el Shaddai, todo junto, todas esas dos palabras es hebreo. ¿Qué significa el Dios Todopoderoso o el Dios Omnipotente? Ahora, ¿de dónde viene entonces la palabra Jehová cuando se le da a conocer a Moisés con ese nombre? Porque vuelvo a repetir lo que dice el versículo. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di conocer a ellos. Ellos no conocieron entonces el nombre de Jehová. No lo conocieron. Ellos conocieron el nombre de El Shaddai. Ahora, ¿de dónde viene entonces esta palabra Jehová? ¿Qué significa esta palabra Jehová? Esta palabra Jehová corresponde a su origen. No es hebreo propiamente, la palabra Jehová. Se parece un poquito, ¿no? Un poquito al hebreo, tiene un parentesco al hebreo, pero es la pronunciación latinizada del posiblemente hebreo que pudo haber tenido esa palabra, porque la palabra Jehová, cuando vamos al original, son 4 letras. El hebreo antiguo, el hebreo bíblico, se escribía solamente con palabras consonantes, no habían vocales. ¿Cómo entonces pronunciaban? La pronunciación era aprendida, se pasaba de generación en generación. De tal forma que cuando la gente veía ciertas letras escritas, que todas eran consonantes, para pronunciarlas ya sabían qué pronunciación tenía por costumbre, por cultura, por enseñanza desde niños. Entonces los niños, pues, o las personas le ponían las vocales cuando hablaban, metían las vocales, porque habían aprendido que ese arreglo de consonantes tenían esas vocales, precisamente. A esas 4 letras del nombre de Dios, que donde viene la palabra en español, Jehová, corresponden a lo que se llama el tetragramatón. El tetragramatón, que son 4 palabras hebreas que pasadas al español serían Y. La primera letra son 4 letras, perdón, no 4 palabras, 4 letras, que la primera letra sería Y, la segunda sería H, la tercera sería V o W, cualquiera de las dos, y la cuarta sería H, otra vez, YHVH. Así que el tetragramatón, que son estas 4 letras transliteradas al español, porque el hebreo pues tiene sus propias letras totalmente diferentes, pero traducidas cada una de esas letras al español serían precisamente las que les acabo de comentar, YHVH, y así aparece en el original en hebreo. Y ese sería el nombre de Dios. Cuando le dice que entonces aquí, en estos versículos, que habló todavía Dios a Moisés y dijo, yo soy Jehová, entonces donde dice Jehová, aparece en el hebreo original YHVH, el tetragramatón. Ok, se dice que YHVH está relacionada con la conjugación de un verbo que significa ser, estar, causar o existir.
y que esa relación, esa conexión con este verbo de ser, estar o existir, lo vemos en Éxodo capítulo 3, es decir, 3 capítulos antes de los versículos que acabamos de mencionar. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, donde dice así: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. De allí pues vienen las palabras que tal vez tú has oído en algunos lugares religiosos que que dicen a Dios, lo ponen o se le dice a él como el gran yo soy. Pero viene de acá, de este versículo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, esto es en español, pero cuando vamos al original en hebreo, ¿cómo sería esa palabra en hebreo? Yo soy. Yo soy se pronuncia hayá, que significa existir, ser o llegar a ser. Entonces le está diciendo, pues así, le está diciendo al pueblo de Israel, yo soy el que existe, el que siempre ha existido, es el que me ha enviado, básicamente. Entonces esta palabra, yo soy, tiene 3 consonantes. Y tiene una relación, una conjugación con la palabra del tetragramatón, YHWH. Entonces, para que entendamos cuál es la relación de lo que podría significar YHWH. Algunos dicen que YHWH pues, es el yo soy, el que siempre ha sido. Otras personas le llaman el eterno, YHWH. Ahora, ¿qué pasó con YHWH? Que culturalmente Israel respetó mucho ese nombre, a tal grado que no lo pronunciaba. Entonces, la pronunciación se perdió. Al no tener vocales, porque la pronunciación de las consonantes no se pueden pronunciar sin vocales, tienen que agregarle vocales, pero recuerden que las vocales venían por enseñanza de padres a hijos y así subsecuentemente en la cultura del idioma antiguo bíblico del hebreo. Y eso, pues como era cultura, no se escribía, se escribían solamente las consonantes. Entonces ya todo el mundo sabía cómo se pronunciaba, pero como nunca pronunciaron la palabra con las consonantes de YHWH, lo dejaron de hacer, se perdió la pronunciación. Y no pronunciaban no lo pronunciaban para no cometer pecado y no faltar al mandamiento de no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Entonces, por el respeto que le tenía el pueblo de Israel, pues se perdió la pronunciación. Ok, cuando los judíos encuentran ese tetragramatón escrito, cuando lo ven pues escrito en sus libros del Antiguo Testamento, los judíos, ¿cómo lo leen si no lo pueden pronunciar? Como no lo pueden pronunciar porque no saben la pronunciación, solo ven las 4 consonantes, YHWH, entonces ellos dicen Hachem, que significa el nombre, así traducido al español. Entonces dirían ellos, por ejemplo, habló todavía Dios a Moisés y le dijo el nombre, yo soy el nombre. Así. Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, el nombre no me dio a conocer a ellos. Obviamente no es eso la realidad del contenido, del significado de estas palabras, sino que simplemente
como no saben la pronunciación, le ponen Hashem, el nombre. Algunas versiones o traducciones bíblicas le ponen Adonai, porque como no se sabe la pronunciación, tampoco se sabe la interpretación posible. Le pudieron haber puesto el yo soy, ¿no? Pero como no hay una seguridad en estas cosas, sino que todo también de alguna manera es una probabilidad, y no hay seguridad de que todo esto es así en cuanto a la relación con el gran yo soy, pero sí se cree muy seguramente que hay una relación de conjugación, pero no se sabe cuál es en sí lo que significa YHVH. Entonces algunas traducciones bíblicas al español le ponen Adonai. Y así también algunos judíos, también Adonai es una palabra en hebreo que significa Señor, y otras traducciones al español le ponen Señor. Cuando aparece aparece el tetragramaton en hebreo. Entre las traducciones al español le ponen Señor. Otras traducciones le ponen Elohim, pero Reina Valera lo traduce como Jehová. Así que Reina Valera traduce el tetragramaton pronunciándolo, con lo que el autor de la traducción de la Biblia, que fueron dos, Reina, Casidoro de Reina, y el otro señor que es Valera, estos dos, pues se atrevieron a creer en una pronunciación que comenzó a darse esa pronunciación a partir del siglo XII, cuando se insertaron las vocales en las consonantes hebreas, porque nunca antes había sido hecho, nunca antes habían sido escrito el idioma hebreo antiguo con vocales. Un conjunto de eruditos, de escritores muy expertos en lengua hebrea, lo que hicieron fue, para que no se perdiera el idioma, entonces meterle las consonantes, escribir todo el Antiguo Testamento junto con las consonantes, ir metiendo vocales, porque ellos ya sabían cómo era la pronunciación. Cuando llegaron a la YHVH, esa pronunciación no la conocían, entonces la dejaron así, la dejaron YHVH, pero Casidoro de Reina, pues le gustó la vocalización de Jehová. Entonces, que siglos atrás se había iniciado esa vocalización. Ahora, ¿de dónde viene esa vocalización Jehová? Viene primeramente de YHVH. ¿Qué hicieron? Que le metieron tres vocales. Y sería la consonante, la primera vocal que le metieron la Y, la segunda consonante H, la segunda vocal que le metieron fue O, la tercera fue V, consonante del hebreo, la vocal que le metieron fue la A. Y así fue, los masoretas hicieron eso, los masoretas realmente fueron los que hicieron eso. Y por último H, es decir, que los masoretas, ¿por qué metieron vocales que no sabían si eran o no eran? Porque los masoretas, corrijo eso porque había dicho que los masoretas solamente habían puesto las consonantes. No, los masoretas fueron los que metieron todas las vocales dentro de las consonantes, incluyendo en el nombre de YHVH. Entonces ahí metieron las tres vocales, E, O y A, dentro de las consonantes, dentro de las cuatro consonantes. Lo hicieron. ¿De dónde agarraron esas vocales? La agarraron de la palabra Adonai, agarraron de la palabra Adonai y de Elohim, de esas dos palabras, agarraron y pusieron una vocal, otra vocal, pusieron una vocal, otra vocal y otra vocal. O sea, agarraron de ahí, agarraron tres vocales de esas dos palabras, para recordarles a ellos que cuando se toparan con YHVH, la pronunciación tenía que hacerse como Adonai o como Elohim. Entonces lo hicieron así.
Ahora, al verlo, Reina Valera y antes inclusive otros que escritores, al verlo, entonces lo pronunciaban como Jehová, latinizada, traducido del hebreo al latín. Entonces, en hebreo, Y, en hebreo, latinizado, la Y se latinizó como J. Entonces, y la E seguía G, J-E, G, H, y la O, G-O, la V, y la tercera vocal, la A, y la H al final. O sea, G, J, E, H, O, V, A, H. Y ya eso latinizado, es decir, porque eso fue al latín, pasado al español, era Jehová. Jehová. Y así quedó esta palabra, quedó con la palabra Jehová. Ok, la gente, si tú ves, posiblemente en internet has visto que muchos se pelean por esto, ¿no? Muchos se pelean por cuál es el nombre de Dios, que es una falta de respeto decirle a Dios Jehová. Entonces algunos creen que el YHVH, la pronunciación más aproximada es Yahvé. Yahvé. No Jehová, sino Yahvé. Otros creen que no es Yahvé, sino que otros creen que es Yahweh. Yahweh. Y otros creen que no es ni Yahvé ni Yahweh, sino que creen que es Jehová o otras cosas inclusive. Hay muchas formas de parecer de cómo creen cada uno que según sus propias conclusiones y estudios es como se debe pronunciar. Personalmente, nosotros en comunicación con Dios, nosotros no hemos visto, pues cuando nosotros hablamos con el Señor, cuando el Señor se comunica con nosotros no hemos visto que a Dios le disguste para nada que se le diga Jehová. Nunca le he preguntado al Señor, nunca le hemos preguntado, Señor, ¿te parece este nombre Jehová? O quiere que te llamemos Yahvé, o cómo quieres que te llamemos. No, nunca me he puesto en eso, porque siempre Dios ha aceptado esta palabra, Jehová, así como está. Posiblemente acepte tal vez Yahvé también, no es muy seguro, porque él sabe que se están refiriendo a él. Entonces se los cuento como un testimonio, porque hay gente que hace una religión de esto. Entonces hay iglesias cristianas se han dividido por esto, porque algunos dicen, miren, no es Jehová, dejen la traducción Reina Valera, tienen a la basura y usemos otra traducción. Llegan a esos extremos. Dios no nos ha enseñado eso a nosotros. No nos ha enseñado a ir a las raíces hebreas y que siendo nosotros latinos con el idioma español, que le estemos a Dios hablando con muchos términos hebreos. Así que la palabra Jehová es la forma en español del latín, que viene del hebreo latinizado, por así decirlo, ¿no? Junto con la conjugación de los vocales que le pusieron los masoretas, es decir, estos estudiosos, escritores del hebreo, judíos, allá por el siglo creo que 12, en el siglo 12, que fueron cuando los masoretas, y si no me perdonan, si no fue en el siglo 12, pudo haber sido tal vez en el año 800 después de Cristo, entre el año 800 y 1200 después de Cristo, fueron cuando los masoretas se les ocurrió, para preservar el idioma hebreo, la pronunciación, meterle a todas las consonantes de ese idioma hebreo las vocales, para que entonces fuese pronunciado correctamente y no se perdiese. Por eso el idioma hebreo, el antiguo, es muy confiable en su pronunciación.
Muy bien. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice así, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, ok, no, ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos, discúlpeme, ya lo leímos, que es cuando se manifiesta a Moisés como el yo soy. Ok, muy bien. Cuando decimos nosotros Jehová de los ejércitos, y cuando la Reina Valera dice Jehová de los ejércitos, entonces obviamente está hablando del tetragramaton, YHVH, de los ejércitos. En otras versiones sería Adonai de los ejércitos, o en otras traducciones el Señor de los ejércitos. Nosotros decimos Jehová como el nombre propio. Ahora, ese es el nombre de Dios, el nombre real de Dios, el nombre propio de la persona, como si tú te llamas Álvaro y eres un hombre, yo puedo decir, mira, ese hombre, pero tú no te llamas hombre. Ese hombre sería un calificativo de una cualidad que tiene la persona. Así como le diríamos, el Dios Todopoderoso sería una cualidad, pero no el nombre propio de la persona. Entonces ese hombre simplemente es un calificativo, una cualidad de que es un hombre de sexo masculino. Ahora, si yo digo, ese hombre es Álvaro, cuando digo Álvaro es el nombre propio. Entonces Jehová es YHVH, el tetragramaton, es el nombre propio de Dios. Vean ustedes eso, ¿verdad? Entonces, ese nombre significa algo, claro que sí. Por eso se cree que está muy ligado a la existencia eterna, el yo soy. Cuando decimos YHVH, Jehová, estamos hablando de ese Dios que siempre ha existido, que creó todas las cosas. Ok, muy bien. Entonces, de cuando estamos hablando en la traducción Reina Valera como Jehová de los ejércitos, cuando vamos al original y vemos la palabra ejército, la pronunciación de esa palabra es Sabá, ejército, precisamente, ¿no? Juntamente con las cuatro consonantes que componen el tetragramaton, que traducidos por Reina Valera, esas cuatro consonantes serían Jehová. Espero haberme explicado y que usted me haya entendido de cómo ha sido este enredo para llegar en la traducción de Reina Valera a la palabra Jehová, y que usted entienda que usted puede decirle a Dios de esa manera con plena confianza. No será rechazado por Dios por decirle Jehová, porque Dios no anda con esos detalles de que se le pronuncie a la perfección su nombre para que entonces Él ponga atención. Él sabe que esa es la forma en que le pronunciamos y Él lo recibe y lo acepta. Ok, muy bien. El Dios Todopoderoso, entonces, es el tema de hoy, el Shaddai. Aparece por primera vez el Shaddai, así como es un calificativo, pues, de que YHVH es el Dios, es un Dios todopoderoso, es un calificativo. Estamos diciendo que Jehová, pues, es un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso, la palabra Dios todopoderoso, tiene un nombre o una que significa o se pronuncia el Shaddai. Son dos palabras, El, que significa Dios, y Shaddai, que podríamos decir que significa todopoderoso, omnipotente. Aparece por primera vez en Génesis capítulo 17 del 1 al 3. Permítame leer estos versículos. Por primera vez en toda la Biblia aparece en Génesis apenas en el capítulo 17, antes no. Entonces, ¿cómo se aparecía a Dios escrito? Antes como Elohim, aparece escrito como Elohim, pero como el Shaddai no apareció hasta que se le manifestó a Abraham en Génesis capítulo 17,
Y vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 8. Y dice así: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai. Así le dijo. No era el nombre propio, porque el nombre propio de Dios es Jehová en español. Pero no se le apareció a Abraham como Jehová, como el nombre propio, sino que se le identificó, se le apareció a él y le dijo: yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai, yo soy el Shaddai. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años cuando pasó eso. Así que le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, cuando le dice que sea perfecto, le dijo, no es perfección a como lo creemos, que es que no falle, sino que sea excelente en todo lo que haga, que sea obediente. No es que sea obediente al 100%, sino que se esfuerce por obedecerlo de una forma excelente. Tal vez casi perfecto, pero no perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces aquí el Shaddai, este Dios, el Shaddai, este Dios que se identifica como Dios Todopoderoso ante Abraham, le dice: camina delante de mí y sé perfecto, porque voy a poner mi pacto entre nosotros, tú y yo, de tal manera que te voy a multiplicar. Ahora, cuando Dios le dice eso a Abraham, Abraham escucha atentamente, porque le está diciendo algo primeramente imposible. Le está diciendo Dios a Abraham, que tiene ya 99 años, que ya no podía tener hijos: te voy a multiplicar, vas a tener muchos hijos. Le está diciendo, pues, vas a tener muchos hijos. Eso es lo que le estaba diciendo. Ahora, se identifica ante Abraham como el Dios que todo lo puede, como el Dios de las cosas imposibles. Entonces Abraham entiende perfectamente lo que le está diciendo este Dios. Yo soy el Dios omnipotente, todo lo puedo, tienes 99 años, pero voy a hacer un pacto contigo si tú me obedeces, caminas y andas delante de mí, es decir, me obedeces y tratas de hacer todo lo que yo te digo, y te voy a multiplicar. Él entiende que el que se le aparece es un Dios para el cual no hay imposibles, no hay límites. En versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Y Dios habló con él, el Shaddai, que Abraham no sabía que se llamaba Jehová, que Abraham no sabía que se llamaba YHWH con las consonantes que no sabemos realmente cuáles eran en su origen. Habló con él Dios diciendo, que fue lo que Dios habló con él, diciendo, en el versículo 4 aparecen las palabras de Dios. Dice: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Cuando Abraham está escuchando eso, está escuchando cosas imposibles, cosas inimaginables, porque él ya no tenía la edad para que fuese padre de muchedumbre de gentes. Imagínate, pues cuántos hijos iba a tener. Pues muchísimos hijos. Para ser padre de muchedumbre de gentes. Abraham entendía de que se trataba de generaciones, de que obviamente no iba a ser mil hijos, ¿verdad? En la primera generación, no. Él entendía que iba a tener, que lo que decía Dios, el Todopoderoso, es que iba a tener bastantes hijos y muchos más nietos y muchísimo más bisnietos, y así, de tal manera que él iba a ser padre de muchedumbre. Él entendió eso, pero a la verdad no sabía que aparentemente los únicos dos hijos varones que iba a tener era Ismael e Isaac.
Abraham no sabía eso. Entonces Abraham se postró, pero Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y eso es lo que significa la palabra Abraham, padre de muchedumbres. Versículo 6, y te multiplicaré en gran manera. O sea, tu descendencia va a ser enorme, le está diciendo, ¿no? Y haré naciones de ti, naciones, y reyes saldrán de ti. Cuando le dice que haré de ti naciones, Abraham está entendiendo que es su descendencia. Claro que sí. Obviamente ya no estaba en esa edad. Él no podía cumplir esta profecía, por así decirlo, este pacto. No iba a ocurrir mientras él viviera, sino que era un pacto generacional. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Ahí está. Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Él estaba morando en la tierra de Canaán en ese momento. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, es decir, eterna. Y seré el Dios de ellos, seré el Dios de todos los descendientes. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento dice que nosotros ahora en Cristo, que nosotros no somos judíos. Nosotros, nuestras raíces vienen de los indios que estaban en América y vienen de los españoles, que podríamos tener algún tipo de vestigio, posiblemente, algunos y otros no, pero algunos podrían tener algún vestigio de los judíos que se fueron a España en un momento. Se dice que Cristóbal Colón venía con personas que trabajaban en el barco, con marineros, que algunos de ellos eran judíos. Entonces es muy probable que tengamos algún tipo de origen en nuestra sangre de hace muchísimas generaciones atrás, que venga de judíos, pero eso no nos hace judíos a nosotros. El hecho que tengamos en sangre judía en la generación, en 20 generaciones atrás, si acaso, entonces no nos hace eso que seamos nosotros judíos hoy. Porque todo ha sido mezclado y es muy posible que tengamos más sangre de los indios americanos, y como muchos han hecho es el famoso examen del ADN a nivel genético para saber de dónde son, pues ahí les aparece a muchos de América, no les ha parecido la parte de que vienen de los judíos, les ha parecido inclusive que vienen de otros países, de Alemania, de algún país de Europa, y algunos pues obviamente de España. Y la parte judía se aparece, si acaso, es en una pequeña, muy, muy pequeña proporción, y no es la parte fuerte de los ancestros de la persona a nivel genético. Tú puedes hacerte esa prueba en internet. Tú cumples ahí una serie de pasos, lo puedes enviar por correo. La prueba que te piden, ellos lo analizan y te envían en forma electrónica la respuesta de cuáles las diferentes raíces de tu persona a nivel genético y en qué proporción estás más influenciado. Si eres más español que otra cosa, o eres más indio americano que otra cosa, o eres proporción de un país europeo y con proporción parecida a indios americanos.
Muy bien, y sigo entonces leyendo acá y dice, establecer mi pacto. Bueno, sí, ya lo leí todo. Y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces veamos el Shaddai acá. ¿Cómo se está manifestando como el Dios omnipotente? Eh, eh, la palabra Shaddai sí tiene un significado. La palabra Shaddai tiene el significado en hebreo como el que nutre, el que suple o satisface. Cuando se usa el Shaddai, el que es un Dios o Dios de forma genérica, como decir la palabra Dios en español, que puede ser cualquier Dios, un Dios verdadero, un Dios falso, implica fuerza, poder y omnipotencia. Y cuando se dice Shaddai, se da a entender como aquel que tiene suficiencia. Shaddai tiene que ver con suficiencia e inclusive tiene que ver con el pecho que nutre al que necesita, como aquel que se da a otros. Entonces cuando decimos ya junto las dos palabras, él y la otra palabra, el Shaddai, juntos, el Shaddai, es el Dios que suple, que nutre, que provee todo, con todo poder, y por eso le decimos entonces al español el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. ¿Por qué se manifiesta en Abraham de esa manera? Porque es el Dios que le resuelve a Abraham cosas imposibles. El Dios que todo lo puede, el Dios que nutre, el Dios que va a hacer lo que tiene que hacer. Y es el Dios también, vemos, de pactos, porque es el Dios que hizo el pacto con Abraham. Esta palabra omnipotencia, como el que suple, como si fuese una madre con pechos que da alimento a sus hijos, que por allá anda la palabra el Shaddai, ¿verdad? Los pechos de la madre que tiene todo el poder de alimentar a su hijo y hacer que su hijo crezca sano y se desarrolle. El Dios que derrama entonces bendiciones sobre nosotros y nos da vida en abundancia. Ese sería el Shaddai. El Shaddai sería el omnipotente que es de pecho, es decir, que tiene un amor generoso que se derrama sobre otros, que se da a otros, que suple a otros, que nutre a otros. La idea del Shaddai, este nombre, es que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos y Él nos llene de Él completamente. Esa es la idea. Cuando Dios dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, es que te tienes que vaciar de ti mismo para que Él te llene completamente. Y entonces, lo que no podías hacer, ahora lo vas a hacer porque estás lleno de Él, que te nutrió, que te está nutriendo, que te sostiene, que te da fuerza. Y tiene que ver como el Dios que ha hecho pacto contigo. Entonces, si lo vemos al día de hoy, vemos a El Shaddai que hizo el pacto con nosotros en la cruz de su Hijo amado Jesucristo a través de su sangre. Vemos el Shaddai como aquel que nos da todo lo que necesitamos y que cumple sus propósitos y sus planes. Y por lo tanto va a hacer todo lo que sea hasta imposible por nosotros, siempre y cuando nosotros colaboremos. Así como se le dijo a Abraham, anda delante de mí. O sea, no puede decir a donde tú quieras, anda delante de mí, hazme caso y sé perfecto y hazlo bien. De igual manera se cumple hoy. Dios te dice hoy también, anda delante de mí, obedece, hazme caso a todo lo que digo y haz lo correcto, hazlo bien. El Shaddai aparece, este nombre, el Shaddai, aparece como 40 veces en el Antiguo Testamento. Si Abraham caminaba en rectitud, entonces Abraham iba a ser fructífero, tal y como estaba establecido en el pacto que Dios hizo con Abraham. Aunque el cuerpo de Abraham era viejo y frágil, se le manifestó como ese Dios, ¿verdad? El Dios Todopoderoso que podía hacer lo imposible y que Él era suficiente para satisfacer todas las necesidades que Abraham tenía. En Génesis 28:3 vemos también a el Dios Todopoderoso, el Shaddai, manifestándose
en el hijo de Abraham, en Isaac. Cuando vemos, por ejemplo, a Isaac bendiciendo a Jacob y lo despide para que vaya a buscar esposa. Y le dice estas palabras en Génesis 28:3, le dice que Dios Todopoderoso, es decir, que el Shaddai, porque ese era el Dios que Abraham le dijo a Isaac. Yo conocí al Shaddai. Ese era el nombre que conocía Abraham de Dios. Yo conocí al Dios Todopoderoso, hijo mío, Isaac. Y entonces Isaac, cuando crece, ya muy viejo, y tiene a su hijo, entonces bendice a Jacob y le dice que el Shaddai los bendiga y los haga fructíferos y aumente ese número hasta que lleguen a ser una comunidad de pueblos. Vemos aquí entonces nuevamente a Dios identificado como el Dios que va a sostener a Jacob y lo hará fructífero. Entonces es lo que significa el Shaddai, el Dios que te sostiene y que te va a hacer fructífero en el caso de Jacob por la promesa que se le había hecho a Abraham del pacto que tenía. En nuestro caso ahora no estamos hablando tanto de tener hijos, sino estamos hablando posiblemente más de tener hijos espirituales, de ganar a otros para Cristo. Estamos hablando más de cumplir el propósito de Dios. El Shaddai, es aquel que hace que el pacto en el cual tú has entrado se cumpla si tú cooperas. No es posible que tú cumplas y logres el éxito del llamado de Dios solo. Necesitas la ayuda de Dios. Ahí es donde se manifiesta el Shaddai, cumpliendo su pacto para que tú alcances el propósito y el plan de Dios que ha tenido desde antes de la fundación del mundo contigo. Ese es el Shaddai, el Dios que se da a nosotros en ayuda para cumplir nuestro llamado. En Génesis 35:11, Dios mismo le habla a Jacob y se identifica también como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso, y le recuerda la promesa del pacto que le dio a Abraham. Y le dice: fructifícate y multiplícate. De ti saldrá una nación y una comunidad de naciones, y entre tu descendencia habrá reyes. Así que otra vez nos recuerda en Génesis capítulo 35:11 de que el Shaddai es el Dios Todopoderoso que hace un pacto con su pueblo y cumple sus promesas. De cuando estamos hablando entonces de el Dios Todopoderoso, recuerda muy bien esto. Estamos hablando del Dios que cumple sus promesas y sus pactos. Cuando tú colaboras con Él, recuerda que esto está condicionado. Dios no va a cumplir su promesa y sus pactos si tú no cooperas, si tú no obedeces, si tú eres rebelde. Dios no va a cumplir su pacto y su promesa con los rebeldes. Lo va a cumplir con aquellos que se someten a Él. Pero recuerda entonces que cuando adores y digas el Shaddai, lo puedes decir en adoración: tú eres el Shaddai, tú eres el Dios Todopoderoso. En otras palabras, estás diciendo, lo puedes decir así: tú eres el Shaddai. Puedes decir también Jehová Sidkenu, Jehová el Dios de justicia, Jehová Sidkenu, que son palabras en hebreo, ¿verdad? Sidkenu, justicia. Jehová el Dios de justicia. Y sabemos que la justicia se ha imputado en nosotros a través de Jesucristo. Y estuvimos viendo lo que significaba que Dios era justo la semana pasada. La idea de estos mensajes es que tú entiendas las cualidades que Dios tiene, para que entendiendo estas cualidades profundices con conocimiento y tengas fe la suficiente cuando digas Jehová Dios Todopoderoso. Tengas en tu mente la implicación que esas palabras tienen en el libro de la Biblia. Y entonces, al tenerlo claro en tu mente de que ese Dios Todopoderoso es aquel que provee, como la mamá con sus pechos le da, sostiene y da alimento y fluye hacia sus hijos, para que sus hijos crezcan y cumplan el propósito por lo cual esta mujer tiene hijos. De igual manera Dios tiene a su pueblo, te tiene a ti como hijo, y Él está interesado que tú crezcas, que dejes de ser un niño espiritual, que tú seas un joven y llegues a ser un adulto espiritual.
Así que Él quiere hacer grandes cosas contigo según el propósito y el pacto que Dios ha establecido con tu persona. Entonces ese es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios El Shaddai. Ese es el Dios omnipotente. Y ese es el Dios al cual tú tienes que estar adorando cuando le dices, Señor, tú eres Dios poderoso. El Shaddai. Ya sabes lo que eso significa. En estos pasajes que hemos hablado, de unos 3 pasajes que hemos mencionado, varios pasajes, parece que todas las veces que se usa este nombre para Dios, está unido entonces al pacto, a un pacto y a la promesa, y de que Él es suficientemente poderoso para guardar y cumplir esta promesa. Su presencia va a sostener y va a suplir toda la insuficiencia de nosotros. Toda nuestra insuficiencia va a ser suplida por su abundancia y por su plan, y porque se ha empecinado en que nosotros seamos las personas que Él ha querido que seamos desde antes de la fundación del mundo, que nosotros lleguemos hasta el final de nuestra carrera. Como dijo Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo, decía Pablo, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea, sigo cumpliendo mi llamado. En otra parte de la Biblia, en una de las cartas, Pablo dice, ya cumplí, he llegado a la meta, ya cumplí mi llamado. En otra parte, él ya un poco antes de que ya muriese, Pablo ya había entendido de que ya había cumplido el propósito de Dios, para lo cual Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Este es entonces el mensaje de hoy, que cale profundamente en ti lo que es este Dios todopoderoso. Estudia un poco para que te eduques sobre los diferentes significados en hebreo, de dónde es que nace la palabra Jehová, que es el nombre propio de Dios. Cuando decimos Dios, el nombre de Él es Jehová. Pero también cuando decimos el Dios omnipotente, son las cualidades únicas de Jehová. Son las cualidades únicas de Dios. Entonces podemos hablar de el Dios omnipotente como es el único que tiene esa omnipotencia, pues como sin decir Jehová, porque solo Él es omnipotente. Y él pues va a reconocer, obviamente, cuando se le diga eso, muy fácilmente que se trata de Él, porque no hay otro. No hay otro El Shaddai. No existe, solo hay un El Shaddai. No hay otro Dios omnipotente, otro Dios que puede suplir con total facilidad de parte de Él y conforme a un plan lo que Él pretende hacer con nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor Dios. Bendice tu palabra, que caiga bien a nuestros corazones y a nuestras mentes. Te pedimos, Señor, que Espíritu Santo, que nos des el carácter de obediencia y para caminar delante de nuestro Dios y serle fiel, así como Abraham fue fiel, para que el Dios El Shaddai, el Dios que suple, conforme a su promesa y a su pacto, también nos supla hoy todo lo que estamos necesitando. No estamos hablando solamente de economía, dinero. No solamente estamos hablando de estar bien, más que eso. Estamos hablando de cumplir el llamado y el propósito que Dios ha señalado para nosotros desde los principios del universo. Estamos hablando de que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé el carácter, que Dios nos dé todo lo que necesitamos, porque en nuestra humanidad hemos reconocido y estamos reconociendo de que estamos limitados, que no podemos cumplirle a nosotros a Dios, que no podemos ser perfectos delante de Él y que le necesitamos. Así que nos humillamos delante de ti, Señor,
para que tú te manifiestes como el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Shaddai. Recibe nuestra oración, nuestra alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga.